Bienvenidos otra vez al estudio de la vida de Cristo. Ya estamos progresando un poco más en nuestro entendimiento de su vida y a cómo el mundo fue preparado para el nacimiento del Salvador. Quiero orar primero antes de comenzar la lectura. Dios mío, gracias por este tiempo. Por favor, Señor, deme sabiduría mientras enseño estas cosas. Que a usted, Señor, a últimas se eleva, serías tú honrado por lo que digo yo y lo que se estudian los alumnos. Esperemos, Señor, que al fin de todo esto llegaremos a reconocer de que su vida fue una vida muy única y que su vida se puede estudiar de diferentes ángulos y recibimos instrucción y enseñanza de cualquier ángulo que tomamos y se enriqueza. Nos hace la vida más rica. Así que, Señor, gracias por este estudio, tantas las cosas que podemos estar estudiando y leyendo, pero nos das la oportunidad de estudiar su vida. Gracias además, Señor, que la Biblia fue traducida por nosotros y que tenemos estas palabras. Si no hubieras preservado su palabra, no hubiéramos conocido a ti, Señor, ni saber que hay un Salvador en el mundo. Pero tenemos la Biblia, tenemos las Escrituras y esta bendición que has dado a los hombres, qué bendición es y qué bonito y qué bueno es estudiar estas cosas y averiguar ahora durante esta enseñanza las cosas que vinieron antes de su vida, lo que vemos ahí escritas, pero esto representa el base de todo eso. Y gracias entonces por este tiempo. Denos sabiduría y orejas para escuchar y mentes para pensar. Esto todo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y hemos dicho en las enseñanzas antemano de la religión de esta época, lo que era la moralidad durante los tiempos de los griegos y los romanos. Quiero hablar un poco más de eso hoy día y quiero comenzar en eso. Lo que ha pasado, al principio vimos la tierra de los judíos, que Dios prometió dar tierra a Abraham, y esa tierra era la patria prometida. Estudiamos eso geográficamente, de lo que, por qué Dios tal vez escogió esa tierra para dar a su nación, y de que Jesús a últimas, él tenía en la mente de que Jesús iba a venir al mundo, y se preparó todo para alistarse para la venida de Cristo. También vimos la historia, poquito, de la gente de los judíos que llegó a ser importante y formó pues la sociedad que vemos en cuando se centró Jesús en el mundo. ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué la Biblia tiene el ángulo de los judíos casi únicamente? Porque el Salvador del mundo fue judío. Y precisamente por eso estudiamos la historia de los judíos para averiguar lo que Dios estaba haciendo antes de que vino Cristo al mundo. Estábamos utilizando Gálatas 4, que dice que cuando llegó todo el tiempo entero, Cristo vino al mundo. Dios organizó todo eso para que llegara al punto en que el Mesías fuera nacido en el mundo. Quiero hablar un poco más ahora entonces de lo que atrasa y religiosamente lo que se ve. Hemos visto la tierra, cómo se formó, las calles y todo esto. Hemos visto la historia políticamente, de cómo eran las cosas cuando Jesús nació. Ahora queremos ver un poco más la situación religiosa. La moralidad de los griegos y los romanos. Entendemos nosotros que ellos eran paganos. Y los paganos eran religiosos, pero no era cristiano, era muchos dioses en vez de un dios. O ellos adoraron a diferentes formas de ritos religiosos, y ellos adoraron a otras cosas, tal vez la naturaleza principalmente, y adoraron el sol. Y era gente que se inclinaron a tener su religión, pero perteneciendo a la creación en vez de un creador. Los griegos y romanos tenían muchos dioses, entonces el dios del sol, de la luna, los dioses que ellos tenían llegaron a ser lo que ellos adoraron, y tenían muchos dioses por lo mismo de que un solo dios de ellos no pudo llenar lo que necesitaba, entonces aumentaban más dioses.
la sociedad, la moralidad de esa sociedad de seguro, o casi siempre, no siempre, llega a ser inmoral. La moralidad de la Biblia y de la gente que sigue la Biblia tiene un estándar de moralidad más alta que lo que tienen los demás. Le digo alta porque llega a ser algo más fino. Tenemos por dentro el ser humano una conciencia, y cuando esa conciencia se afecta porque sabemos que hay cosas buenas y hay cosas malas. Las cosas buenas que tenemos, que nuestra conciencia acepta que es bueno, y hay las cosas malas que nuestra conciencia nos convence que son malos. Tener un estándar de moralidad alta quiere decir que nuestra conciencia se acepta lo que uno hace por ese estándar de moralidad. Sabemos, por ejemplo, de que es bueno ser casado con una persona y mantener ese casamiento hasta el punto en que se muere. Y de que los niños se nacieron de este hombre y esta mujer. En esta sociedad de nosotros, y es mundial, ya se está haciendo más difícil encontrar eso en las casas. Muchas de las casas se han deteriorado para llegar al punto en que los niños ni siquiera son de los mismos padres. Y de que los niños tienen otro padre en otro lugar que tiene parte del tiempo con ellos y se divide su vida entre esta vida y no tienen estabilidad. No es la voluntad de Dios. Uno se reconozca eso al principio, pero luego se cauteriza la conciencia y se acepta otras formas de vivir y piensa que está bien que uno vive como sin ser casado y tener hijos por donde quiera. Pero sabemos que eso no llena el hueco que tiene el hombre por dentro. La moralidad que demuestra a Dios es la única cosa que por dentro del ser humano se acepta con la conciencia. ¿Por qué? Porque Dios hizo la conciencia, nos hizo seres conscientes, y por eso cuando uno hace algo que está de acuerdo con lo que Dios creó por dentro, eso es la moralidad que acepta, y una vida así es una vida vivida más segura. Tienen un estándar de vida más alta, no tienen tantas enfermedades, no tienen tantos problemas psicológicos, no tienen tantos problemas mentales, no tienen que tomar tantas pastillas, no, tienen un estándar de vivir más alta. Así que, pero la moralidad en la sociedad de Roma, cuando Jesús nació en ese periodo de tiempo, era una moralidad horrible, horrible. Tanto de que nosotros no podemos hablar de las cosas que hicieron ellos porque nos afecta, no se habla, es algo que está fuera de la conciencia de uno, es algo que se evita, la mente que está establecida en algo que pertenece a Dios, no acepta lo que ellos hicieron. Por ejemplo, la esclavitud. En la sociedad romana eran muchas veces más esclavos que a los romanos. La nobleza romana contaron básicamente 2,000 personas, pero hubo más que 1,000,000 de esclavos allí. Si divides eso, el número de los esclavos por cada persona de nobleza cuenta por mucho. Mucha gente estaba bajo esclavitud, no tenían libertad, no podían ellos vivir como ellos querían porque estaban bajo esclavitud de los romanos. La esclavitud era algo abierto. Era algo que si la mayoría de la gente eran esclavos, y los esclavos también hicieron todo. Hicieron no solamente pescando, digamos, o agricultura o algo así, que pescaban fruta y todo eso. Y eso sí, por supuesto, pero también eran los doctores, eran los maestros, eran gente que hicieron todo para que la nobleza no tuviera que hacer nada. En vez de ellos, ¿qué hicieron? Vivieron una vida de lujuria, hicieron lo que ellos querían hacer, tenían fiestas, tenían... Si un hombre así noble quiso hacer, no noble del sentido de buena persona, pero de la nobleza, los líderes, si él quería una mujer, pues ahí agárrala. Y si ellos quieren una fiesta, pues ten la fiesta por 6 días, 7 días, toma, haz lo que tú quieres, indulge pues tu vida en lo que tú quieres hacer. Llegaron a ser de ese punto de su vida, llegaron a ser ese tipo de gente. La moralidad se bajó. Inmoralidad, teniendo relación con cualquier persona. Esto es algo que no acepta a Dios. La moralidad en esos tiempos tiene los animales mejor moralidad que tenía esa gente, y desafortunadamente la sociedad está llegando más a eso.
El casamiento se derrotó también. La mayoría de la gente nomás estaba viviendo juntos. En vez de cuidarse una mujer, una señorita hasta el día en que ella se case, la mayoría pues ya no eran puras cuando se fueron al altar de casamiento. Divorcio, inmoralidad era lo normal. Siendo puro y teniendo una relación pura en el casamiento, eso fuera de lo normal. Religiosamente no tenía nada la gente. Cultos religiosos engañaban a la gente y lo tenían bajo su dedo, menospreciándolos y para mantenerlos bajo control. Mucha influencia, pero la influencia era de hacerlo para abajo. Así que la vida humana se hizo que no contaba mucho. Por eso tantas tragedias contra la humanidad se cometieron durante esos tiempos. Crucifixiones, matándose a la gente, abusando a la gente del Coliseo, lo que ellos hicieron animal contra hombre y para el gusto de la gente, muriéndose, matándose. Bebés, aborción, la gente se tiraba, estaba yo leyendo, tiraba a los niños en un pozo para que se murieran. Sacrificaron sus niños, sus bebés pues, a dioses que era como un fuego. Y los judíos también se metieron en esto. Molech, el dios de como la semilla, la fertilidad, perdón, eso es la palabra. Entonces, porque el bebé es un ejemplo de la fertilidad de un hombre y una mujer, para que tuvieran más niños, tal vez, no sé, es su razonamiento, pero ofrecieron un niño a este dios de Molech. Eso es satánico. ¿Cómo es que una gente llega al punto en que ellos pueden sacrificar a su bebé? No se puede hablar de estas cosas. Si tú te das cuenta, poniendo un bebé, gritándose, chillando tan feo en agonía y quemándose a ese niño y lo hicieron. ¿Cómo es que no todo su cuerpo quiere proteger a esa vida chica, el niñito, pero ellos lo hicieron? ¿Cómo es que llegaron a eso? Tan fea que es esa moralidad. Y uno dice, bueno, eso es algo feo, increíblemente feo, pero la aborción hoy día es tan fea, es tan bárbara, es tan horrible, que yo ni siquiera puedo hablar de estas cosas porque yo me enojo, yo me pongo de malas, yo no le aguanto, tengo muchas emociones por dentro perteneciendo a esto. Pero en la sociedad romana así eran las cosas. Inmoralidad, feo, homosexualidad por donde quiera. Se dice que los soldados eran homosexuales y de que ellos estaban peleando para ganar el favor de el otro. Así que las cosas eran horribles. Cosas que para nosotros es algo que no se evita por naturaleza porque es algo que es... La moralidad que ellos tuvieron es tan contra nuestra moralidad. No quiere decir que no estamos inclinándose para allá. Más que la sociedad no tiene la palabra de Dios, más se derrota la sociedad, más se inclina a cosas feas y horribles así. En este mundo fue nacido nuestro Salvador. Los judíos, los sacerdotes, ellos tenían a los demás bajo su dedo porque los judíos eran más ignorantes de las Escrituras, no sabían. La religión de los romanos no tenían poder para confrontarse con lo que estaba pasando en la sociedad. Su religión, en vez de curar a la sociedad, estaba haciendo la sociedad peor. Hay históricos, Tácito, Séneca, que dicen que el espíritu de los tiempos era para corrompir y para ser corrompido. De los niños, ellos abusaban a los niños. Se consideraba de mucho mal a favor tener un niño. Hemos llegado a ese punto. Estamos llegando a eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuál es la luz del mundo, porque viene del Hijo de Dios, Jesucristo, cual tiene la moralidad, cual tiene la mente de Dios, no se entrega a la gente evitaron esta palabra y por eso han llegado a tener una moralidad en la sociedad muy fea. Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos se habla de estos tiempos. Ya que he hablado de esto, ese punto de vista, piensa en lo que hemos hablado cuando leo estas palabras.
En Romanos capítulo 1, dice aquí Pablo, en versículo 18, vamos a comenzar ahí, y quiero decir ciertas cosas y de ahí aplicaciones. Y como le digo, cuando lees esto y cuando leo esto, por favor dése cuenta de que lo que estaba viendo Pablo, esta condición de moralidad. Porque se manifiesta, versículo 18, porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Él está hablando de injusticia, impiedad. ¿Qué quiere decir impiedad? Algo que es sucio, que es impuro. Injusticias, se ven las injusticias. Pablo está viendo todo lo que estaba pasando en sus viajes mientras él está escribiendo esto. Porque lo que Dios se puede conocer en ellos es manifiesto, porque Dios se lo ha manifestado. Él está hablando de la conciencia de la gente en esos tiempos. Tienen la conciencia. Dios se ha manifestado en el corazón de la gente por la conciencia que tienen por dentro. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, entendidas son desde la creación del mundo por medio de las cosas que son hechas, se ven claramente. Invisibles, la conciencia no se ve, pero se ven cosas claramente por medio de esa conciencia. Es a saber, su externo poder y divinidad para que quedan sin excusa, porque tienen una conciencia y porque hay la creación de Dios ofrecido a todo el hombre de ojo, no tienen excusa por este comportamiento. Porque habiendo conocido a Dios, ellos conocieron a Dios, la conciencia hace al hombre tener la capacidad de conocer a Dios. Y su creación también. Dice, bueno, no tienen la Biblia, pero tienen la creación, tienen la conciencia, saben que hay algo bueno y algo malo. Pero cuando habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. Que diciéndose ser sabios, fueron hechos insensatos y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible y de aves y de animales y de cuatro pies y reptiles, y por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia según las concupiscencias de sus corazones. Entonces Dios los entregó. Llegaron a ser tan feos y Dios siendo tan puro que los entregó. Evitó Dios a esta gente porque no acepta el pecado. Se entregó a la inmundicia según las concupiscencias, lo sucio de sus corazones, para que deshonrasen sus cuerpos entre sí. ¿Qué pasa entonces que las personas comienzan a adorar la creación y se hacen ídolos, se forman imágenes a su gusto con sus manos? Una obra de sus manos ellos hacen para que al punto lleguen a adorar estas cosas y no al Creador que hizo. Digamos así, si yo hago una imagen de un águila, y quiero adorar una águila porque pienso que hay un Dios de los águilas. Entonces yo formo una águila con mi mano de madera, de metal, de lo que sea, piedra. Y yo entonces me pongo a agacharme y adorar esta águila. Pero esto fue formado de mis manos. A últimas estoy adorando algo que yo hice. Pero también tiene la forma de la creación. Entonces aunque yo la hice de cosas que están creadas. Y yo comienzo a adorar la creación, pero hay un creador que hizo esa creación. Y al creador se evita adorar. En vez se utiliza la creación de Dios para adorar algo que no es Dios y para evitar la adoración de Dios. Con esto viene la inmoralidad. Porque esto es algo carnal. Se mete en el corazón del hombre a hacer cosas carnales. Y ya que se mete algo así, se sienten libres. Mire, si yo puedo adorar aquí un Dios de mis manos, entonces yo soy mi Dios. Yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Y ahí es el pensamiento que el hombre se entrega. Con eso vienen más cosas. Se mete en el corazón del hombre cosas carnales. Y aquí dice que se deshonraron entre ellos a sus cuerpos, que mudaron la verdad de Dios en mentira. La verdad de Dios es que hay un creador que hizo todo. Pero ellos dicen que no, estos son nuestros dioses y yo puedo formar mi Dios a mi gusto. Que mudaron la verdad de Dios en mentira y honraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el que es bendito por los siglos.
La creación no es bendita por los siglos. La creación de Dios un día se va a quemar, pero Dios se queda para siempre. Por lo cual Dios se entregó a afectos vergonzosos, para que aun sus mujeres mudaron el natural uso y en el uso que es contra la naturaleza. Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias en los unos con los otros, cometiendo tropezas, varones con varones, y recibiendo en sí mismos la recompensa de su error que convino. Cometieron homosexualidad. Esto está hablando de eso. Dice Dios que el uso del hombre a la mujer y la mujer al hombre es algo natural. Contra eso es hombre a hombre y mujer a mujer. Obviamente, Dios hizo hombre y mujer. Y cuando se nace un bebé, se anuncia si es hombre o mujer, porque se da cuenta. No les tengo que decir, es algo obvio. Pero aún, las personas decían que no, pues yo no quiero tener a un Dios sobre mí, prefiero adorar la creación, y con eso viene el pensamiento en el corazón de uno que puede hacer lo que uno quiere. ¿Cómo es que llega el punto en querer hacer esas cosas horribles? No sé, porque por naturaleza parece en mí que uno se evite eso naturalmente, no me imagino yo. Pero eso están malos de la cabeza, piensan algo que no es cierto. Y se comienza con evitar a Dios de su conciencia. Y eso se comenzó por adorar la creación y no el Creador. Por lo cual, 26, Dios entregó a afectos vergonzosos. Y asimismo los varones, 27, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros. Aquí dice que se dejaron. Tuvieron ese uso. Sabían que esto estaba bien, pero lo dejaron. Cometiendo torpezas y asobraron. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Esto es exactamente lo que pasó. Pablo está escribiendo esas palabras viendo la sociedad romana. Dios también los entregó a un perverso entendimiento para que hiciesen lo que no conviene, atestos de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad. Desafortunadamente, esto de mucho está describiendo nuestra sociedad. Llenos de envidia, homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malas, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, los cuales, entendiendo la justicia de Dios, a saber que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solamente los hacen, más aún se complacen con los que las hacen. Esa frase última quiere decir que hubo gente que aunque no lo estaban haciendo, pero tenían gusto en los demás que lo estaban haciendo, tal vez ellos decían, bueno, yo no estoy así, pero si otro lo quiere hacer, adelante, está bien, para mí no me importa, porque esto es libertad, ¿verdad? Y tienen gusto en la libertad. Y no pueden decir, para tener reglas, para ellos es algo ser amarrado, y piensan que hay libertad en pecado cuando eso es un engaño de Satanás, porque al contrario, no es libertad, es esclavitud. Esclavitud. ¿Por qué? Porque llega una persona a ser esclavos de sí mismos. Si uno vive de la manera que yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, y si algo no me parece bien a mí, no lo voy a hacer, esa persona es esclavo de sí mismo. Y eso viene por naturaleza, porque somos pecadores. Solamente la sangre de Jesús quebró esas cadenas de pecado para que uno, en su libertad, puede adorar al Creador. Mire, no hay otro. ¿Adoras al Creador o adoras a la creación? No hay otro. No existe otro. Si adoras a la creación, estás adorando algo que a última se va a quemar y no va a estar aquí. Pero si adoras a Dios, eres libre de tener algo que adores que va a estar aquí para siempre. Eso es libertad. Se comienza con la salvación, porque el hombre es bajo esclavitud de sus pecados. Cuando acepta a Jesús como Salvador, se libra de eso. Y ya no está bajo esclavitud, o tiene la oportunidad de no vivir así y vivir para Dios, sino para sí mismo. Eso es libertad.
Y el engaño es que piensan que siendo cristiano eso es a esclavitud. O siendo una persona, sí, cristiano, que eso es bajo esclavitud, cuando al revés es cierto. Así que Pablo, aquí en Romanos capítulo 1, nos da una figura, una imagen, un cuadro, pues, de lo que él estaba viendo en la sociedad. Mi punto es esto. Esto fue la condición de moralidad en que vino Jesús al mundo. Él vino en esta sociedad. Y era el tiempo en que Dios escogió en particular. Vino el Salvador al mundo. Él era la luz del mundo. El mundo que era tan corrupto. El mundo que su moralidad ha deteriorado a tal manera, a tal nivel, que ya no se... que la vida humana se hizo como tierra, como nada. ¿Eso es libertad? Pienso que no. Sé que no. Pero en Dios tenemos los que somos. Y otra cosa, cada hombre puede tener esa libertad. Porque Jesús vino a este mundo horrible para dar a los demás luz. Los que eran griegos, romanos y los judíos también. Eso me hace hablar o meterme ahora en lo que quiero hablar. Vamos a hablar de la situación religiosa. Okay, número 1. La situación religiosa. Ok, estoy hablando en particular a los judíos. ¿Qué pasa cuando una sociedad, gente en general, se van de una religión o se van de adorar o ser religiosos a ser seculares o humanísticos, una sociedad que no acepta a Dios o ateísticos? ¿Cómo es que una sociedad llega a ser religioso a no ser religioso? ¿Cuál es la forma en que se cambia? ¿Por qué se cambia? ¿Cuál es la situación? Bueno, ¿cuál es el vehículo? Muchas veces es educación. Me imagino que más que todo porque está en el corazón del hombre, el orgullo, el pecado, está allí, está puesto ahí. Por supuesto que el hombre, cada individual, a últimas, por naturaleza, no queremos a alguien sobre nosotros. Nosotros queremos hacer lo que queremos hacer, pero nos metemos en algo que está al contrario, que nos afecta al contrario de nosotros. Por eso dice la Biblia, por ejemplo, hablando de la fornicación, que es el pecado contra el cuerpo. Pero hay educación. Educación es uno de los vehículos. Cuando una sociedad se educa y se enseña a los niños y los venideros generaciones de la ley de Dios, entonces esa persona viene al mundo consciente de que hay una autoridad sobre ellos, que manda a ellos, que no hay alguien más grande, de que ellos son sujetos a Él. Pero Él es benigno, Él es bueno, Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Y qué bueno que Dios es así. Entonces, yo creo que en la sociedad tal vez no hay algo que más afecta que la educación mala. Enseñan que no existe Dios. No pueden hablar de Dios, tú no puedes nombrar el nombre de Jesús en las escuelas públicas porque te ofendes a alguien. Entonces, lo que pasa es que se educa afuera. Entonces, si tú no puedes hablar de eso, tú no puedes decir a los niños que es malo robar, que es malo matar, que es malo codiciar, es malo mentir, es malo deshonrar a los padres, es malo no dedicar un día para Dios, es malo utilizar el nombre de Dios en vano. Mire, cuando se dice, ay, y me perdona, y ahorita estoy hablando a Dios, pero si yo le digo, ay Dios mío, y estoy hablando a Dios, eso es oración. Pero se utiliza esa frase, ay Dios mío, como que cualquier cosa. Oye, están utilizando el nombre de Dios y cuando no están hablando a Él o orando o algo así, nomás lo están diciendo porque, ay, es como un sentido, están utilizando el nombre de Dios en vano. Jesús, se utiliza ese nombre en vano. Eso es malo hacer eso porque el nombre de Dios es sagrado.
Pero si el niño no se enseña eso, si el adulto, si al hombre pues no se enseña eso, vienen sin ese conocimiento, no están educados. Hay falta de educación, es mal educados son, ¿verdad? Peso del vehículo. Entonces la gente va de religión a nada, lo que estamos viendo ahora. Y yo lo miro por donde quiera. Y yo he ido a Europa, yo he ido por supuesto aquí en los Estados Unidos, pero en México también. En otras partes del mundo hay mucha gente sí quieren saber, nomás que no tienen capacidad. Lo que he visto en México es muchas veces, no es que la gente no quiere, es que no hay quien los enseña. La Iglesia Católica no lo va a hacer, no lo está haciendo. La Iglesia Católica quiere tener a la gente bajo su dedo, no los enseña cómo es que pueden tener sus pecados perdonados, de que no existe el purgatorio. En eso me meto en muchas cosas, pero a últimas, aunque sí le enseña cosas buenas, pero le enseña que tú tienes que ser buena gente o si no, no vas al cielo, cuando eso no es cierto, porque no somos gente buena, somos pecadores y necesitamos un Salvador. Así que lo que pasó con los judíos, ahora vamos a hablar un poco más de la situación religiosa de los judíos. ¿Qué pasó religiosamente cuando Jesús vino al mundo? Llegó a ser esto de que Jesús vino a un mundo religioso de los judíos que se ha morfado, se ha cambiado mucho a lo que era antemano. Los padres antemano de los judíos que obedecieron la ley de Moisés y entregaron la ley de Moisés a los demás, y su forma de hacer estas cosas perteneció pues su religión al templo. ¿Y por qué? Porque en el templo hubo un sistema religioso de sacrificio. Al principio, cuando tú te metieras pues en el templo, viste tú el altar de bronce. Ese altar de bronce tenía animales, tenía sangre. Era algo que tú lo ves y no era algo bonito. Era algo feo, sangre por donde quiera y animales chillando porque lo están matando y todo eso feo y lo están quemando y ha de haber un olor horrible ahí, francamente, pero eso Dios dijo a su gente que debe de ser algo que los demás vean para que se dan cuenta de que Jesús iba a venir un día a sacrificarse por el mundo. Viendo la vida de Jesús, lo que Él sufrió en la cruz no es algo bonito, no es algo bonito. El ser humano no evita eso porque es algo feo, pero Dios quiere. Pues esa fue la manera. Y el templo, ya por muchos siglos, ya por mucho tiempo, antes los judíos, no tenían su templo. Cuando fueron cautivos a Babilonia, hemos dicho de que ellos ya no tienen su templo, entonces ellos adoraron a Dios. ¿Cuál es la cosa que tenían ellos si no tenían el templo? Tenían la ley de Moisés. Eso entonces comenzó a ser la cosa que la gente judía obedecieron para hacerse distinto a los demás religiones. Llegó a ser esto, de que si tú no obedezcas estas cosas, no eres judío. Y perteneció al principio a la ley de Moisés, pero se aumentó tanto más. Eso es lo que pasó. Si puedes imaginar que una gente que en su historia era una teocracia, su rey era Dios. Entonces era la gente de Dios. Dios los guiaba por donde quiera. Pero ellos llegaron a desobedecer a Dios y no querer a Dios sobre ellos, sino otro rey, y comenzaron a no querer y evitar ese, no lo querían, y se entregaron a algo más hasta que al fin Dios dijo, bueno, si no quiere, ahí está el rey. Y de ahí se comenzó a derrotar. Pero Él, porque ama a su gente, mandó a los profetas. Y los profetas eran los que daban la palabra de Dios, los que anunciaban estas cosas, los que tenían el Espíritu Santo de Dios, proclamando las palabras de Dios a la gente con poder. Pero por 400 años, desde Malaquías hasta que vino Juan el Bautista, y fue cuando el Salvador se nació en la patria prometida, no hubo profeta. La gente no escucharon que estaban haciendo algo mal. La gente no escucharon, tú eres el hombre. La gente no escucharon de que ustedes no están haciendo lo que deben estar haciendo, entonces la ira de Dios está contra ustedes y mi gente, mi pueblo, ¿cómo quisiera yo que vinieran a mí? Pero dijeron que no. Eran los profetas que decían la gente eso, pero no hubo profetas por 400 años, entonces la gente no vinieron a reconocer de que lo que estaban haciendo era mal y se entregaban. Ellos se establecieron y hubo el peligro que se borra completamente el judaísmo, pero Esdras
otra vez regresó a reconstruir el templo. Nehemías regresó a reconstruir la pared, pero no era igual. Por 400 años la voz del profeta no escuchaba. Ellos tenían la Biblia, tenían el Antiguo Testamento, pero no hubo alguien con el Espíritu Santo de Dios cual proclamaba estas verdades a la gente. Y por eso no tenían. Aunque el templo estaba ahí, aunque ellos estaban haciendo los movimientos de la religión, no era real, era ceremonial nomás, era ritualístico nomás, era algo que ellos hicieron porque era su costumbre. Pero no hubo nada aquí, nada. La manera en que Dios opera es al corazón primero. Él llega al corazón de uno. Y Dios, llegando al corazón de una persona se tiene que abrir su corazón para recibir esas cosas de Dios. Pero ya que tiene a Dios en el corazón, entonces se demuestra lo de afuera. Y una persona debe hacer lo que está haciendo para Dios porque ya es salvo. No para ser salvo, pero que ya es salvo, ya que tiene una relación con Dios. Entonces comienza a hacer las cosas por el amor que uno tiene para Dios. Y no para estar bien con Dios o ser bien con Dios. Pero los judíos lo hicieron al revés. Ellos pensaban que obedeciendo la ley, estableciendo unas reglas que nos hacen mantener el judaísmo, de esta manera uno puede ser bien con Dios. Y comenzaron con lo de afuera para llegar a lo de adentro. Pero la manera de Dios es comenzar aquí y luego para atrás. Así que ellos, de a tiro se me permite, estaban para obedecer la ley. Y si alguien no obedeciera la ley, entonces no era judío. Y menospreciaban a esa persona. Se hicieron entonces ellos una nobleza religiosa que obedecieron estas cosas. Y si tú eres buena gente, es que la gente buena hacen esto y no hacen esto y no hacen esto y hacen esto. Y puras cosas de la ley. Tanto detalle de la vida que ellos mandaban entre los judíos para que ellos a últimas llegarían a obedecer la ley y con eso ya es un judío. Pero no llegas a ser la gente de Dios, al menos que llegue al corazón. Es lo que no tenían. Entonces, eso es la situación religiosa. Por tantos siglos antemano llegaron a tener eso, más los sacerdocios, ahora que sí tenían el templo, porque cuando estaba Jesús en el mundo, hubo un templo, pero ese templo estaba lleno de sacrificios, pero la gente ya no confiaba. Acuérdense que yo le dije que no tenían templo por mucho tiempo y cuando se juntaban los judíos, pues, y tenían las escrituras y obedecieron la ley de Moisés, tal vez tradición también hizo por boca. Entonces los que enseñaban decían estas cosas que llegaron a ser ley para la gente y luego fueron escritas. Pero no era la ley de Dios, aunque sí tenían eso también. Pero más con eso tenían otras cosas. Y entre esto hubo divisiones entre los judíos, porque no tenían a cómo estar de acuerdo. Hubo algunos judíos que vieron la situación, vieron en la situación en que estaba la gente y decidieron ellos que mejor era esto, o mejor era la otra cosa, o mejor era uno, y la diferencia de opinión se dividió a los judíos entre grupos. Y en los tiempos en que vino Jesús al mundo vemos estos grupos. Queremos estudiar ahora los grupos religiosos. Ok, estos grupos religiosos comienza con son 5 creo. Y el primero son los fariseos. Ok, los fariseos. ¿Cuáles eran los fariseos? Bueno, si has leído el Nuevo Testamento, sabes tú que Jesús muchas veces se confrontó con los fariseos. Pero ¿quién eran estas personas? Estos eran un grupo religioso, cual ellos pensaban mucho en la ley de Dios. Ellos eran gente que resistieron influencia extraña sobre los judíos, porque ellos eran judíos, de sangre judío al original, porque ellos obedecieron la ley, entendieron que la ley de Moisés fue la cosa más que todo, y ellos obedecieron todas estas cosas, pero no querían ellos influencia extraña sobre ellos, porque se hace al
a una persona a no ser judío cual debe ser. Entonces ellos resistieron la influencia extraña. No físicamente, pero, o sea, ellos no agarraban espadas contra esto, pero hay otro grupo que era así. Pero ellos en su enseñanza, esto es filosofía. No se habla mucho de los tribus, de los judíos. Esto se habla de la filosofía, las sectas en que se dividieron los judíos. Estos eran celosos por sus tradiciones. Estos eran los tradicionalistas. Eran gente que se entregaban y se enseñaban y querían mucho de las tradiciones. Sus ganas y sus quereres se hizo al formalismo. Formalismo es obedeciendo leyes, pero no teniendo cambio de corazón, así como nosotros hablamos antemano. Ellos, en vez de tener el Dios viviente en las Escrituras, tenían la ley oral, la ley de Dios. ¿Se acuerda que cuando ellos estaban así, hubo gente que enseñaban y vino a hacer ley para la gente judía lo que ellos decían, los rabís, los maestros? Y ellos obedecieron, ellos pensaban que la ley oral fue tanto como la palabra de Dios, porque esta gente de antemano hicieron estas cosas basado en la ley de Moisés para que la gente se obedezca y es judía de esta manera. Eran muy patrióticos, muy ortodoxos. Y dicen que cuando vino Jesús eran como 6,000 personas los que formalmente eran fariseos. Cristo cuando vino al mundo no siguió su tradición, no siguió sus tradiciones hasta que Él enseñó que por la tradición estaban desobedeciendo la ley de Dios. Por la ley del hombre desobedezcan la ley de Dios. Es lo que estaban haciendo. Así que Cristo pues atacó sus reglas tradicionales. El sábado, ellos decían que no, pues el sábado tú no puedes hacer esto, pero puedes hacer esto y el otro. Exactamente, ¿qué podemos hacer? Si no debe ser trabajo el día de sábado, pero tiene que comer, ¿cómo se hace entonces? No, pues, si no debo hacer un trabajo y acciones, ¿qué es lo que puedo hacer exactamente y qué es lo que no puedo hacer? A eso viene esta ley oral. No, pues, es bueno hacer esto por esto, pero es malo hacer esto. Y hay una manera en que se puede hacerlo aunque no estás trabajando y así lo hacen. Cristo atacó esto porque Él sabía que eso no fue el punto de la ley. El punto de la ley era para demostrar a uno que es pecador, para que acepta al Salvador y se cambia por dentro y luego haga cosas para Dios, por el amor que Él tiene a Dios. ¿Qué son los fariseos? Número 2, los escribas. Estos pertenecían mucho a los fariseos, por eso en la Biblia dice que los fariseos y los escribas eran de muy similar pensamiento, nomás que los escribas eran los maestros, eran los que escribían estas cosas. Escribas. Y ellos pusieron la ley, ellos hicieron libros, que antes la ley era oral. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se obedezca el sábado, la ley de Dios para el sábado? No, pues esto. Y aunque era tradición antemano, llegó a ser un libro. Y hay gente que escribieron estas cosas y lo pusieron y eran muy cuidados a cómo formaron sus letras y sus leyes. Esto era gente que eran los escribas. Vinieron a ser los maestros de ese tiempo. Vinieron a ser las personas en que se inclinaban los demás, eran los que enseñaban a los niños, eran esta gente. Y ellos entonces era muy importante porque llegaron a ser muy influenciales. Ellos tenían 2 libros. La primera es la Halaká. La Halaká y la Hagadá. Halaká quiere decir el camino de los padres. Este es un libro que era las leyes orales que utilizaban los judíos, aparte de las escrituras del Antiguo Testamento, era la Halaká, el camino de los padres. La Hagadá eran los dichos de los escribas. Esto viene siendo como lo que han dicho, esto se estableció la ley oral, pero la Hagadá fue algo que los escribas decían que perteneció a la ley, lo que ellos aumentaban, pues se puede decir, a la ley oral. Eran lo que se hizo alrededor de la ley
para asegurar que los demás obedecieran la ley. Por ejemplo, si Dios dijo no mientes. Bueno, la ley oral, entonces con eso viene con, ¿cómo es que no miento? Pero ¿qué tal si esto y el otro? Y comienza a hacer tantas situaciones. Bueno, si es que no debes mentir, sí es cierto, pero si tú no quieres ser malo tampoco, y si es que alguien está vestido mal, o alguien es un poco gordito, y alguien te viene y dice que soy gordo o gorda, y tú le dices, no, y aunque es gigante, pero dice que no porque no quiere ofender. Entonces ellos tienen su ley, ¿verdad? Ellos decían, no, pues está bien decir que no es gorda, porque no debe ser así, pero solamente en esta situación. Hay otra situación aquí que está bien. Entonces ellos dicen que está bien mentir en ciertas situaciones, pero Dios dijo que no. Entonces por la ley de los hombres están desobedeciendo la ley de Dios. Eso es la halakha. La Agadá quiere decir que hasta más, ni te acercas a esa situación. Entonces es como aquí está la ley de Dios, ellos hicieron el paso, no, pues aquí, porque está bien, la Agadá hasta para acá. Es como una protección alrededor, una pared alrededor de la ley oral y la ley de Dios para asegurar que una persona ni siquiera se acerca a hacer algo mal. Estos dos libros se cumple lo que es la Mishnah. La Mishnah son estos libros. Y luego hay comentarios, hay rabís y maestros que se comentaron de lo que hablaba esto. Esto se llama el Talmud. El Talmud es el libro que son los comentarios del Mishnah, o la halakha o la Agadá. Así que hay estos libros y los escribas eran muy influenciables porque ellos escribieron estos libros. Lo que escribe uno se enseña a los niños. Entonces vienen las generaciones reconociendo a lo que es la ley y la tradición. Acuérdese que esto vino a ser lo que el judío en los tiempos de Jesús fue la enseñanza a la pobreza, a la gente pues de los judíos. Entonces Jesús estaba confrontando a judíos que tenían desde su niñez una enseñanza en la tradición de los padres. En la Mishnah, en el Talmud, ellos eran comentarios. Los que querían seguir en esta educación estudiaban el Talmud, eso como el libro más religioso. Los que eran doctores de la ley y todo eso estudiaban el Talmud. Esos son los escribas. C son los... Ahora, hubo gente entre todos ellos que decían, bueno, yo no pienso que está mal que hubiera influencia extraña. Para que los romanos tuvieran influencia sobre nosotros, pues yo no pienso que está mal, es mejor que tener guerra contra ellos y todo eso. Además, hubo judíos que se aprovecharon pues de ser amigos a los romanos porque tenían dinero también y tierras. Así que se hizo entre los judíos una nobleza, se puede decir, y eran los saduceos. Estos saduceos básicamente era gente de dinero, gente rica, gente que tenían influencia. Ellos también sobreveían pues el proceso y las cosas del templo. Ellos tenían esa influencia. Y por eso la gente que fueron enseñados por estas personas no querían tanto al templo porque hay otro grupo de gente que no tiene el mismo enseñanza, pues no pensaban lo mismo. ¿Y para qué voy yo al templo si ellos ahí mismos están conduciendo al templo de una manera que no me enseñaron bien? Entonces una división entre los judíos. La gente, muchos seguían a los fariseos y los escribas porque de niños le enseñaron. Los saduceos pues vinieron a ser ricos y gente así, y por eso inclinaban más a influencia extraña para que tuvieran. Y para ser así, eran también los saduceos los racionalistas de su tiempo. Por ejemplo, ellos no pensaban que existieron milagros, de que la resurrección existe, porque eran racionalistas. Si no lo puedo pensar y si no lo puedo explicar, no existe. Así eran ellos.
eran los saduceos, se dividió. Jesús entonces confrontó, Pablo también se confrontó con los saduceos y los fariseos. Otra gente en este tiempo. Entonces el interés de ellos era no tanto religioso, pero político, ¿verdad? Político. Ahora, de no saber, los essenes, por no saber exactamente cómo decirlo en español, me perdona, pero los essenes, estos eran los que, tal vez gente que veían todo lo que estaba pasando. De que aquí un pleito, son como perro y gato, los saduceos, los fariseos, los escribas, nos enseñaron de esta manera, pero en el templo son de esta manera. Ellos eran los que se fueron para atrás y dicen, no. Lo que pasa es que todo esto está ensuciando el judaísmo. Y yo pienso que es mejor ser más puro. Entonces yo me evito de todos estos. Y era una sociedad monástico, eran monástico. Se fueron a hacer como monos, creo que es así. Gente que eran solitarios, pues, y se hicieron su grupo y eran una comunidad y se aceptaron a las reglas de esa comunidad. Y eran más puros. Para ellos, siendo más puro individualmente, lo que es lo mejor. Yo me evito de todos los problemas políticos y todo eso. Yo quiero ser más puro. Yo quiero ser una persona. Esta filosofía no es muy diferente de la filosofía que tiene la gente hoy día. Estos eran los essenes. Ellos, lo que hay sociedades o comunidades que se han excavado. Y estas comunidades se ve que siempre hay un baño, una tina, pues, donde la gente se limpiaba. Pero no tanto para ser limpio de tierra, pero era algo que demostraba o simbolizaba que ellos son puros y limpios espiritualmente también. Entonces era parte de sus rituales y ellos trabajaban también, pero dieron todo su trabajo a la comunidad. Y no tenían sus tierras, era de la comunidad. Era socialismo, pues, pero de razones religiosas o para ser más puros. Eran judíos porque tenían una copia de las Escrituras, pero no pensaban que el sacrificio de sangre era bueno. Ellos más todo limpio, pues, hasta que enviaron ellos su dinero, sus bienes al templo. Pues entonces eran judíos, puede decir de una forma, pero alguien más puro, más así eran ellos. Ellos se vivían al oeste del Mar Muerto. Ahí básicamente es donde están las comunidades de ellos. Y es donde encontraron los rollos del Mar Muerto, ahí en una de las cavernas donde vivían los essenes. Otros. Y hay otra gente que tenía la opinión de que aunque pensaban como estos, la tradición de los judíos y la ley y la Agadá y Mishnah y Talmud, estaban de acuerdo con todo eso. Pero políticamente pensaban ellos que es mejor que aceptamos dominio de otra nación sobre nosotros para que no nos va tan mal, tal vez. Y ellos se llaman los herodianos. Los herodianos, viene de Herodes, los reyes de Roma. Estos eran judíos que políticamente pensaban que estaba bien que los demás tenían control sobre la gente judía, que mejor. Porque los judíos pues, no pensaban que era tan bueno o algo. Entonces ellos aceptaban control extraño sobre los judíos, aunque sus pensamientos religiosos eran más perteneciendo a los fariseos. Luego hubo gente que era mucho como los fariseos y los escribas, tenían la misma opinión de que no debería de haber control extraño sobre los judíos, pero ellos querían hacer algo. Ellos querían hacer algo físicamente para asegurar que no tuvieran. Estos eran los soldados, eran los que se juntaban contra los griegos y contra los romanos en esos tiempos y estaban listos para pelear para que no hubiera dominio extraño sobre los judíos. Estos eran los zelotes. Los zelotes. Entre todo esto político, entre todo lo que se ve aquí, lo que sí tiene en los tiempos cuando vino Jesús al mundo es que hubo gente regular, hubo gente normal, gente que eran judíos, obedecieron las reglas, tenían básicamente una casa judía, pero también tenían su trabajo, era gente nomás normal, regular. Y mucha gente que no tenía mucho, eran pobres, se puede decir, o en comparación algo pobre, no eran muy
populares, no tenían muchos ganancia de dinero o de tierra, nada más estaban haciendo su existencia, pero eran judíos, enseñaban a los niños bien y les enseñaban la ley y todo eso. En esa casa se nació el Salvador del mundo. No tenían mucho dinero. Es obvio porque cuando ellos fueron al templo ofrecieron pajaritos en vez de las ovejas, porque era gente pobre, no tenían tantas ovejas para ofrecer. En cambio otros pues trajeron muchas ovejas porque tenían mucho. Entonces las más ovejas o borregos que uno trajera al templo, lo más rico que era uno, y así eran las cosas, pero yo ni siquiera podía entrar. Entonces los demás sabían que era una familia pobre, pues. Era la responsabilidad del papá hacer ciertas cosas en una casa. Entonces, ya que hemos hablado de la religión de los hijos, vamos a hablar de la vida de casa, doméstica. Ellos vivían en una casa muy regular, pobre, muy inasumible, algo muy común. La casa era cuadrada, hecho de piedras, y muchas veces tenía el techo plano arriba, y eso en el techo tenía una escalera fuera de la casa casi siempre para que las personas pudieran llegar al techo sin tener que ir por la casa. Y cuando tenían invitados, los sirvieron ahí en el techo. Y cuando se hacía muy caliente por el día, por la noche, cuando se enfriaba, pudieron ir al techo y disfrutar un poco y descansar y enfriarse un poco. Así es su casa. Y muchas veces no hace una puerta, muchas veces no tenían ventanas, ni siquiera, y nomás era algo bien básico y ahí se vivían. Tenían un techo sobre ellos, lo bueno. Muchas veces tenían tierra para el suelo, a veces si pudieran tenían cerámica. Pero es todo. Y así vivían, no tenían mucho dinero, era una casa regular. La educación. Entonces ahora estamos hablando número 3. La vida doméstica de Jesús. Hablamos de su casa, hablamos de su domicilio donde vivían. Ahora la educación de la casa. ¿Qué tipo de educación tenían? Bueno, desde cuando un judío pudiera hablar, comenzaron a memorizar la Biblia. Comenzaron a memorizar lo que se llama la Shema. Eso está en Deuteronomio capítulo 4 y 5. Donde ellos se memorizaron, de ahí dice Dios que yo soy el Señor tu Dios, yo soy un Dios. Y tú enseñarás a tus hijos cuando están acostados, cuando se levantan y así. Es la Shema. Y ellos memorizaron eso. También memorizaron en Números capítulo 11, donde dijo a Moisés que se apuntara 70 líderes a la gente. Entonces esos líderes eran los líderes de la gente, el pueblo fue muy importante. Y los niños desde niños memorizaron esas escrituras para que cuando ellos se crecieran, los líderes de la gente lo aceptaran. También memorizaron lo que dice en Números 15, que deberían poner bajo lo que tienen de ropa cosas de oración, tieles o algo que se pusiera pues en la fábrica de la ropa para que se acordaran de las oraciones y que ofrecieran estas cosas. Ellos memorizaron esto. También enseñaba aquí en la puerta, el portal de la puerta entrando, hubo un papelito que tenía escritura. Y cuando entraban, tocaban eso o lo besaban, demostrando su afección para la palabra de Dios. También en la casa judía tenían prácticas, reconocieron eventos históricos en los judíos cuando el libro de Esdras que hay conmemorativamente tiene ahí cuando vencieron los judíos al mundo y lo van a celebrar cada año y eso lo hacen en la casa. En la Pascua, ahí celebran la comida de la Pascua, la cena de la Pascua en la casa. Ellos hicieron esto. Fueron prácticas religiosas muy impresivas, francamente, y tienen su forma. Eso se enseñaba en casa. Mantuvieron esa tradición, en casa le hicieron. Eso es parte de su enseñanza. El padre,
tenían básicamente dos cosas en particular que tuvo que enseñar especialmente al niño. Número uno, la Torá. Esos son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y Números. Esos 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos 5 libros es la ley de Moisés, puede decir, y es el Torah. Y el padre judío demostraba a su hijo esos libros. También les enseñaba una carrera, algo que sabía el papá, en que al niño también se pasaba este conocimiento al niño. Obviamente para Jesús era carpintería, porque su papá era carpintero. Es importante porque el padre judío pasaba a su hijo ese entendimiento, esa capacidad de hacer algo, alguna carrera, pues. Ahora, ya cuando el niño se creció en la casa, también hubo una educación formal. Desde cuando tenía 6 años, vinieron a estudiar la ley, algo más, en la primaria, la ley de Moisés. Ya vinieron con un conocimiento porque en la casa el padre enseñaba. Tenían que ir a estas escuelas de niño, todos los judíos fueron a estas escuelas. Y tenían entonces una enseñanza en la ley de Dios. Moralidad o religión fue el punto de toda la enseñanza. No tener un corazón tanto para Dios, pero moralidad, porque sean gente morales y fueran gente religiosos. ¿Y cómo se hace? Por obedecer la ley. Es lo que metieron entonces en todos los niños. Siendo maestro en ese tiempo fue en Israel algo muy grande. El maestro, el rabí, era alguien de mucho respeto. Y el trabajo de rabí se hizo con mucha paciencia, con mucha disciplina. Desde los 6 años hasta los 10 años, el niño estudiaba el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era su texto. Génesis hasta el segundo de Crónicas en el Tanakh, de nosotros sería Malaquías. Pero todo el Antiguo Testamento. Desde el 10 hasta los 15 años, la Mishnah o la ley tradicional, la Halakha y la Agadá se enseñaba. Y si de ahí entonces el niño quería progresar en su educación religiosa, estudiaba el Talmud. Y ahí la teología de los judíos se enseñaba. Así que vemos esto. Vemos que por toda la historia de la tierra, de la historia política, de la historia religiosa, todo eso vino a formar la gente que estaban ahí en la tierra prometida cuando nació Jesús en esa tierra. Así que esto representa el base y es muy importante, porque te das cuenta por qué las cosas son como son. Y cuando se confronta a Jesús a los fariseos, a los saduceos, a los celotos, a los herodianos, a esta gente, sabemos su ángulo, por qué es que piensan así. Ahora podemos comenzar un poco más de lo que de lo que está escrito en el Nuevo Testamento, los evangelios. Y de eso pues, porque ahí está la vida de Cristo. Y comenzamos al estudio de esos a la enseñanza siguiente. Así que hasta ese tiempo. Adiós.